Población del Perú, sabemos por qué estamos acá. Lo que quiere la población del Perú, la región del Cusco y la provincia de Anta es que se cierre ese Congreso. Nuestra plataforma de lucha es que se cierre el Congreso, que renuncie Dina Boluarte, inmediatamente que se convocan nuevas elecciones al año 2023. La otra plataforma de lucha que tenemos es la nueva Asamblea Constituyente. Que se haga una nueva Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para que esas empresas transnacionales, esas empresas del Grupo Romero, esas empresas de los cuellos blancos, esas empresas para que se vayan. Ya basta de todo esto. Ahora, ¿esta agenda ha sido o está siendo atendida? ¿Qué saben ustedes? Hasta el momento no nos están atendiendo el gobierno. Dina Boluarte se está riendo de nosotros, del pueblo. ¿En vista de qué? Ha promulgado un decreto de urgencia, ¿no? Nos ha dado un decreto de urgencia de inamovilidad. Un decreto de urgencia que a nosotros no nos va a milanar. Piensa que con ese decreto de urgencia a nosotros, a la población, al campesino, al productor, al agricultor, le va a milanar. No, no es así. Ella está haciendo ese pronunciamiento, piensa que con eso nos va a apaciguar. No, eso está mal, está equivocada. Ya que deroguen ese decreto de urgencia, porque nosotros estamos ya para luchar, para que nosotros podamos tener una vida digna los campesinos, podamos tener proyectos de inversión en la agricultura. Ahora vemos la agricultura en la provincia de Anta, está en emergencia, no tenemos productos que cosechar al próximo año. ¿Hay alguna persona aquí que haya venido obligada? Señores de la prensa, nosotros a nadie hemos obligado. El campesino por su propia voluntad, viendo a este gobierno hambriador, a este Congreso corrupto viene, porque las necesidades de cada uno de los campesinos, ellos saben sus necesidades. A nadie. ¿Quién dice eso que nosotros estamos obligando? Nunca vamos a obligar. No somos fujimoristas nosotros para que obliguemos. No somos apristas para que nosotros obliguemos. Nosotros no somos ese Congreso que sí obliga pagando 20, 30 soles o 50 soles a esos mercenarios. No. Acá vienen voluntariamente la población anteña. No puede venir en ningún momento que nos digan que están viniendo obligados. No. Ellos están viniendo por su propia voluntad. ¿Usted descarta eso? Sería bueno que se aclare a la población. Sí, justamente estamos aclarando a la población. No es posible. Claro, la gente de Lima está diciendo pues eso, obligados están yendo. Ellos han obligado a la gente. Ellos han sucumbido a la gente, pero nosotros no. Nosotros conocemos nuestra realidad. Nosotros conocemos nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra cultura. Y nosotros no podemos decir eso. ¿Ustedes están esperando que con esta medida pacífica se pueda escuchar también lo que siente la voz anteña? Claro, lo que quiero ver es llegar a ese Congreso hambriador, a ese Congreso corrupto, a ese Congreso que no sirve para nada para nosotros. Y también hago llegar a Dina Boluarte, renuncia, sé una mujer digna, no dices que eres apurimeña, toda apurimeña es digna. O quieres tener tu sueldo durante un año y por eso no quieres soltar esa mamadera que te quieren dar. O ya esos congresistas, o ya Grupo Gloria, o ya Perro Rey ya te ha dado dinero. Señora, renuncia y sé capaz y el pueblo te va a respaldar. Ahora, esta movilización es pacífica, caballeros. Acá nosotros hemos venido pacíficamente, sin tocar ni un pelo a una persona, sin tocar un pelo a la policía. Nosotros estamos pacíficamente acá los de la provincia de Anta. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Lina Remo Candia Guevara, secretario general de la Federación Campesina de la provincia de Anta. Muchas gracias. ¿Cómo le va, amigos? Usted escuchaba recientemente ahí al dirigente campesino de Anta en Cusco, que ha sido asesinado el día de ayer. En realidad fue herido y en horas de la tarde murió
en una jornada más de represión del gobierno de la señora Dina Boluarte en la región de Cusco, mientras que en Juliaca, en Puno, escenario de la masacre del día lunes, cientos, miles de personas copaban las calles de la capital puneña en una interminable fila de almas, en un mar de gente despidiendo a sus hijos asesinados por ese mismo gobierno. Eso sucedía en el sur del Perú. ¿Qué están haciendo?, gritaba desesperada una señora al ver impotente cómo la policía disparaba armas letales contra la población movilizada, absolutamente indefensa. En esta parte del Tahuantinsuyo ancestral que se llama Perú, cerca de medio centenar de hijos del Tahuantinsuyo han sido hasta el momento asesinadas por las balas de una represión absolutamente desquiciada, nunca antes vista, y que muestra de manera cruda cómo se asesina a ese pueblo al que las élites que gobiernan consideran basura o menos que basura. Es elocuente como un periodista ilustrado de esa élite criolla que finge de ser neutral, grita, insulta como bárbaros, criminales, acusando de haber provocado la muerte de una niña al no poder pasar la ambulancia una carretera bloqueada. Y calla absolutamente para ni siquiera sentir un ápice de sensibilidad humana frente a los cerca de 50 asesinados por las balas de una represión absolutamente irracional, brutal, que no tiene ningún tipo de atenuantes. Sin embargo, estos intelectuales hacen malabares para hacer el coro, para seguir el guión de esta dictadura que ha creado una vez más el fantasma del terrorismo para justificar el genocidio. Estamos viviendo el intento de reiniciar la guerra sucia de la década del 80 y 90, donde fueron exterminados cerca de 75.000 hermanos. Y pareciera que los mismos protagonistas de aquel entonces son los que están ejecutando el mismo guión. Pareciera que casi 40 años han pasado en vano. Pareciera que no hemos aprendido la lección. Pareciera que matar indios es una costumbre que nunca han de dejar la élite criolla, que se ha corrompido a tal punto que tiene dificultades para tener un mínimo de credibilidad y engañar a la gente. La vida tiene valor sagrado para todo ser humano. Es sagrada la vida de esa bebé muerta como consecuencia de una medida de fuerza, como es valiosa la vida de ese policía asesinado. Hasta ahora no se sabe por quién o quiénes, como tiene valor sagrado la vida de los 47 asesinados por las balas de la represión. Toda vida es sagrada. No hay discusión. No puede haber discusión. No puede haber una vida que vale más y una vida que vale menos. Si nosotros llegamos a tener ese razonamiento, es que ya hemos perdido nuestra capacidad humana, básica, elemental de empatía por nuestros semejantes. Eso tiene que quedar claro. Y lamentablemente eso es lo que está mostrando las mayorías que gobiernan en este momento el país, que son una ínfima minoría de la población que la está sometiendo a sangre y fuego, o está intentando someterla a sangre y fuego una vez más. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Perú va más allá de movilizaciones de protesta coyunturales, reclamando a los corruptos para que no sean tan corruptos. El despertar de esa población
los está llevando por necesidad a recuperar la memoria de quiénes son, a recuperar la memoria de que también son seres humanos con dignidad y a recuperar la memoria de que tienen identidad, que tienen raíces ancestrales, que tienen modos de vida ancestrales valiosísimos y que es posible que ellos mismos decidan su destino. Eso es lo que no quiere la élite criolla gobernante y por lo tanto están apostando por un nuevo genocidio. En la década del 80, el terrorismo fue una campaña con dos bandos, con dos brazos, cumpliendo el mismo propósito de exterminar a la población ancestral, principalmente a la población conocida como indios. Es un hecho histórico que las muertes del genocidio de la guerra fueron ejecutadas tanto por fuerzas del Estado como las fuerzas de la supuesta subversión. Los dos cumplieron el mismo objetivo terrorista de exterminar a la población indígena, principalmente. Los dos tuvieron el mismo propósito programático de eliminar los rezagos precapitalistas de producción remanentes en el campo, es decir, arrancar de raíz el ayllu para convertirnos en masa de maniobra dentro del mercado capitalista, en consumidores del mercado capitalista sin identidad, sin modo de vida, sin capacidad para autoorganizarse, autosostenerse y autogobernarse. Ese propósito nuevamente sigue sobre la mesa porque pese a que lograron gran parte de su objetivo, la población continúa teniendo memoria. Y ahí es donde juegan un papel fundamental los medios de comunicación, lavadores de cerebro, que diariamente, cotidianamente descargan mentiras sobre la población, crean fantasías de una manera tan cínica. Es siniestra la labor que cumple los llamados medios de comunicación masivos. Y en esa labor, el mayor veneno que se ha introducido a gran parte de la población es de considerar a los indios, a todos los movilizados, como comunistas, subversivos, terroristas, asusadores, lebrintosos, toda clase de adjetivos que han creado deliberadamente, minuciosamente, con sus reportajes e informes amañados de realidad paralela, porque eso es lo que han creado. Para una parte de la población dependiente de los noticieros hay una realidad fantasiosa, paralela, creados por la campaña de los medios de comunicación, mientras hay otra realidad lacerante, que es el genocidio que se está ejecutando nuevamente en el Perú. Ante eso, no solamente es protestar, es hacerlo con memoria, con responsabilidad y al lado de esa población que está siendo masacrada impunemente. Somos parte de ese pueblo y nadie puede estar indiferente a costa de dañar su propia condición humana. Tiene que haber una manera que mantenga su vínculo humano con sus propios semejantes, que recupere su capacidad de tener sentimiento humano, que recupere su capacidad de pensamiento propio, que no se subordine al guión de los asesinos, porque hoy esas mismas metrallas, esos mismos fusiles que masacran a nuestros hermanos en el Ande, pueden volverse también contra la misma población que en estos momentos está siendo indiferente. Entonces, pase lo que pase, nuestra responsabilidad es estar junto con nuestro pueblo, que en estos momentos es víctima de una carnicería incalificable, injustificable, indescriptible. Tenemos que llamar a nuestros hermanos, no solamente del Perú que está siendo víctima en estos momentos, sino de todo el continente,
y de todo el mundo. Tenemos que ser solidarios ante el dolor humano y tenemos que ser exigentes con la verdad. Si nosotros vamos a permitir que nos manipulen con mentiras como lo están haciendo, entonces el futuro del país definitivamente es bastante siniestro y negro. Es necesario que conservemos nuestra humanidad y el respeto por la vida sagrada de todos los seres humanos. Ni revancha, ni venganza, ni vamos a querer hacer con ellos lo que están haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque de hacer nosotros lo mismo que están haciendo ellos, nos convertiríamos en los mismos monstruos. Por esa razón es que no podemos caer en la violencia, no podemos caer en el crimen, no podemos caer en el asesinato. Y no lo estamos cayendo. Todas las movilizaciones son claramente pacíficas. Son claramente pacíficas. No hay manera de que te puedan probar que las movilizaciones han tenido motivaciones violentistas. Es imposible. Ese solamente es un guión que están repitiendo y están tratando de imponer para que la gente acepte esta barbarie. Y los medios de comunicación son responsables de implementar y darle vida a ese guión. Son corresponsables en ese aspecto del genocidio, mientras no saquen a la luz las verdades, como tiene que ser. Entonces, solo queda decir de que nosotros, desde Jabaj, no somos partícipes de la política, precisamente porque son mecanismos despreciables que ha traído el colonialismo a nuestra conducta humana. Nosotros creemos que la memoria nos puede devolver nuestra capacidad de autogobierno personal y colectiva para crear y fructificar la vida. Nosotros no vamos persiguiendo la muerte. La muerte vendrá sola. No queremos crear sociedades de culto a la muerte como ha creado esta civilización que habla mucho de justicia, de igualdad. Solamente la reflexión iba en el sentido siguiente. Si estamos viendo cuál es el plan de los asesinos, si ya sabemos quiénes son los malos y por qué están actuando con esa maldad, ya es un poco ingenuo, diría yo, pedir a los malos que dejen de ser malos, porque no va a ocurrir. En la coyuntura actual, muchos malos que estaban escondidos, enmascarados, han tenido que mostrar la cara y ya lo estamos reconociendo. Y no van a cambiar. No van a cambiar porque nosotros le digamos que son malos. Tal vez vayan a cambiar a partir de una reflexión profunda de lo que están haciendo. Y en todo caso, cambiar significa arrepentirse de lo que están haciendo, pagar sus responsabilidades dentro de sus propias reglas de justicia. El que ha asesinado y entiende que ha cometido un error, lo que tiene que hacer es pedir perdón de verdad a través de pagar sus culpas dentro de sus propias reglas de juego de los sistemas de justicia. Tengo fe en la sabiduría de mi pueblo, que esa sabiduría lo va a llevar a encontrar los caminos de solución. Lo único que quiero es repetir una vez más mi profunda solidaridad con mis hermanos ayacuchanos, aymaras, cusqueños, huancavelicanos, abanquinos, andahuaylinos, cajamarquinos y de todos los lugares recónditos del Ande, de la Amazonía y de la costa del país llamado Perú, territorio ancestral del Tahuantinsuyo. No hay manera
de vencer a un enemigo tan ruin y cruel, si no es con nuestra capacidad de mostrar y demostrar la fuerza profunda de nuestra cultura de paz y de nuestro comportamiento humano. Ese es el poder que va a derrotar a la barbarie. A la barbarie no se le puede derrotar con barbarie. Por eso hay que estar alertas y no permitir que nunca ningún grupo, ningún agente, ninguna organización intente usarnos como carne de cañón, porque de ser así volveremos a ser arrastrados a una vorágine de violencia creada deliberadamente por estas fuerzas oscuras terroristas que ya lo hicieron durante la década del 80 y 90. Aprendamos la lección. ¿Cuántos peruanos han leído, por ejemplo, un documento histórico como el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Acaso siquiera se ha tratado de llevar a las escuelas como una enseñanza obligatoria para que en base al conocimiento de lo que ocurrió en nuestro país no volvamos a caer en esa tragedia? Claro, al Estado y los políticos no les conviene que se sepa esa verdad. Por eso ese libro del informe de la Comisión de la Verdad duerme el sueño de los justos en las librerías, solo como material de interés para intelectuales. Tenemos que aprender de la historia. Si no aprendemos de la historia, volveremos a cometer los mismos errores. He visto a través de los videos cómo la población del Perú ha madurado tremendamente. He visto las lecciones de movilizaciones pacíficas como nunca antes en la historia. Es un proceso de maduración, es un proceso ancestral de recuperación de memoria y conciencia que va a seguir avanzando y va a traernos seguramente, definitivamente, buenas nuevas en el futuro. Estoy seguro que se encontrarán las mejores formas de lograr que estas movilizaciones no terminen en una derrota. Si la lucha no tiene una conducción racional, si no se conduce con inteligencia, entonces seguro que también nos lleva a las derrotas, como ya lo hemos experimentado un sinnúmero de veces. Por lo tanto, las luchas solo conducen a la victoria cuando nos comportamos y nos conducimos con inteligencia, con madurez y mantenemos nuestro propio modo de comportarnos, ajenos a la barbarie que nos está demostrando el gobierno corrupto y genocida en estos momentos. Esta dictadura va a caer, tarde o temprano va a caer, porque la verdad va a emerger con toda su crudeza. Y lo importante es saber qué va a pasar entonces, qué vamos a haber logrado entonces. ¿Vamos a lograr que se renueve la misma mafia en el poder? ¿O vamos a lograr que cambie en algo las reglas de juego de esta democracia, que realmente es un remedio de democracia? Necesitamos reflexionar profundamente en lo que estamos haciendo. Nosotros estamos abocados a una labor fundamentalmente educativa, porque si no recuperamos la memoria ancestral, si no somos capaces de revivir nuestros valores espirituales, si no somos capaces de reencontrar nuestro modo de vida equilibrado, las perspectivas de solución a todos los problemas que estamos confrontando aparecen sumamente difíciles. Nosotros tenemos la posibilidad. En nuestra identidad, en nuestra ancestralidad, hay una riqueza inconmensurable. Hay un tesoro inmenso de capacidad de emprendimiento. Por eso, no cesaremos en hacer un esfuerzo educativo de recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria ancestral, de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra espiritualidad, porque con esas herramientas sí podemos hablar de libertad, sí podemos hablar de justicia, sí podemos hablar de equilibrio, sí podemos hablar de la vida en armonía, que es lo que todos buscamos. Tupananchikama.
La invasión no da derechos. Nojanchispac rimaininchis, con el firme compromiso de seguir la lucha por los derechos conculcados por los colonizadores euroespañoles y latinos, sudamericanos y peruanos en particular, escribo estas líneas para la reflexión y la afirmación de nuestra heredad cultural civilizatoria ancestral tahuantinsuyana. Si los colonizadores dogmatizadores de la derecha girondina y la izquierda jacobina, latinizadas, recrean su materialismo histórico para validar sus modos de producción y todo su proceso de evolución civilizatorio universalizado y hoy globalizado, es justo y necesario que nosotros pongamos en claro nuestro propio proceso de desarrollo y evolución de nuestros procesos civilizatorios que se dieron en nuestro territorio tahuantinsuyano, hoy mal llamado América del Sur. Las distintas versiones historicistas manifestadas por los intelectuales europeos, latinoamericanos y anglosajonizados de Norteamérica nos presentan su versión y es lógico que caigamos en la aculturación y alienación, dado que no se ceñirán a los valores culturales nuestros, mucho menos a nuestra lógica de pensamiento cósmico tahuantinsuyano. Han tenido que transcurrir más de 500 años de ocupación, usurpación y esclavización de nuestros pueblos y naciones ancestrales milenarios por parte de los colonizadores republicanos de hoy, que siguiendo lo aprendido de sus padres euroespañoles, han continuado ejerciendo lo heredado del periodo colonial del virreinato que desestructuró la organización socioeconómica, política, jurídica, cultural y espiritual de la civilización comunitaria de Ayllus del Tahuantinsuyo, que gracias a la resistencia heroica de nuestros antepasados, hoy podemos aspirar a la reconstitución de nuestra sociedad comunitaria y su Estado confederado de pueblos y naciones soberanas. Para la concretización de este proyecto liberador, es necesario que nos descolonicemos de dogmas eurooccidentales que han aprisionado nuestro cerebro para mantenernos como si fuéramos menores de edad que deberían sufrir las inclemencias de los salvajes colonizadores que pisotearon y pisotean nuestra dignidad como seres humanos y constructores de bienestar y sabiduría plasmada en los testimonios de piedra y de barro en nuestro espacio territorial ancestral. Hoy, de cara a los retos del siglo XXI, sobre todo ante las ambiciones salvajes de los gobiernos de las transnacionales que buscan eliminar a la especie humana por puro egoísmo y angurria económica, sobre todo a su desenfrenado industrialismo bélico o de muerte, que no caminan por el respeto a la vida en sus múltiples manifestaciones. El gobernante sometido a las transnacionales cumple el rol de encomendero del siglo XVI-XVII con la ambición de ser el virrey contemporáneo en su versión presidenciable. Los distintos partidos políticos que han anidado en Latinoamérica han forjado sus presidentes y autoridades políticas, militares y eclesiásticas, negando el derecho soberano de los pueblos y naciones a ser gobiernos como los chibchas, cunas, guaraníes, quechuas, aymaras, mapuches, rapanúis y muchas otras que pueblan el territorio usurpado y ocupado de Sudamérica, territorio ancestral del Tahuantinsuyo. Los gobiernos de la América del Sur están cortados por el mismo cuchillo colonizador, discriminador, racista e inhumano. Los medios de comunicación nos bombardean a diario con noticias que son totalmente desagradables. Lo único que queda es organizarnos para enfrentar el mal gobierno que Yahuamán Poma de Ayala había señalado y hoy se hace vigente por la realidad lacerante en que vivimos. Finalmente, hacemos un llamado a los jóvenes quechuas, aymaras, amazonenses de la hoy mal llamada América del Sur y principalmente a los del Perú tahuantinsuyano y asuman la responsabilidad histórica, política, jurídica, cultural, económica y espiritual y poder reconstituir el Estado confederado de pueblos y naciones como reto del siglo XXI,
Pensemos en los 8 estados federales que se constituyan unificando la costa, la sierra y la selva con pleno derecho a la autodeterminación para romper el centralismo unitarista republicano neoliberal. De esta manera, nuestro futuro será diferente y se consolidará la unidad territorial y la descentralización administrativa gubernamental, y sean los pueblos los que decidan su destino y no la centralista de Lima colonial de los españoles americanos, criollo mestizos y mulatos gobernantes por más de 200 años republicanos y su corte neoliberal de ladrones y corruptos, siendo los emblemáticos ladrones y corruptos Alberto Fujimori y Alan García Pérez. Estos maldecidos criollos y mestizos peruanizados hoy se sienten muy halagados al celebrar el día 12 de octubre de todos los años la hispanidad vergonzante, y otros advenedizos celebran el Día de la Resistencia, sin entender que la resistencia es un derecho político-militar que surge a partir de las masivas gestas genocidas de los chapetones chancheros. A través de esta reflexión, hago un llamado a todas las organizaciones sindicales políticas de los quechuas, aymaras y amazonenses a forjar un frente político para recuperar el poder usurpado y ser gobierno administrador de nuestros recursos naturales y ejercer el poder económico, político, jurídico, cultural, social y espiritual que fortalezca nuestra identidad pluricultural, pertenencia territorial y personalidad etnohistórica tahuantinsuyana ancestral milenaria, para reconstituir nuestro Estado confederado de pueblos y naciones, y no como simples clases sociales mendigos del capitalismo salvaje. Nojanchispa kalpanchik hatunmi, chayrayku hatun pajarimuyta puturichisun, Perú tahuantinsuyu llaqtanchikpi, mistikunata supayman apachisun. Para leer el artículo completo, revisar la edición número 61 de la revista Jawaj, desde la página 42 hasta la página 75. Estamos viernes 24 de octubre del 2014 en Caral, una de las ciudades más antiguas del mundo. Xenofón y el conocimiento de la cultura andina que se ha ejercido hace más de 5.000 años es totalmente actual. Además es indispensable si uno quiere recuperar al mundo. Los principios en los que se basa son principios de reciprocidad, son principios de respeto. Y en este momento una de las cosas que pasa en el mundo es que se ha dejado de respetar. Hace más o menos 500 años comenzó un proceso de invasión y de intento de usufructuar de las riquezas de nuestros pueblos, y eso a nivel no solamente de América sino de otros pueblos del mundo. Entonces, al querer obtener la riqueza de nuestros pueblos, no solamente han querido obtener la riqueza, mejor dicho, han querido obtener la riqueza, pero la riqueza principal de cualquier pueblo es su tierra. Entonces nos han querido usurpar la tierra. Y entonces eso es lo que comienza a crear desequilibrio, porque el querer usurpar la tierra tiene como diosa a la codicia. Es la ambición la que hace. Y sabemos que la ambición lo que produce en otras personas en las que son usurpadas, lo que produce son miseria. Si a alguien le quitas la tierra, esa persona no puede producir, ¿no?,
lo necesario para vivir. Y entonces se vuelve lo que decimos acá un huérfano, porque no tiene nada. Eso es importante considerar. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una resistencia de los pueblos que fueron invadidos, y quizás el hito más importante es el de José Gabriel Condorcanqui a fines de los años 700, cuando se levanta y hace un proceso de independencia. Es José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, es el primero que abiertamente habla de independencia. Los procesos que han habido el siglo pasado en el resto de América y digamos en 1800 son procesos en su mayoría de emancipación. Uno se emancipa de su padre. Eso quiere decir que los procesos de emancipación son procesos de liberarse de la tutela de su padre. Están reconociendo que su padre venía de España o de Portugal. José Gabriel Condorcanqui no hace eso. Él declara que él tiene derecho, como uno de los caciques o como uno de los curacas de nuestros pueblos, a volver a gobernarse como se gobernaban antes de llegada de los invasores. Así es. Mira, lo primero que hay que recordar es que Jenofonte lo que trata es de explicar qué cosa es una autarquía. La mayoría de gente que había traducido a Jenofonte traducía, y se emplea el general cuando se habla de los griegos y los griegos hablan de autarquía, como un deseo de vivir aislado del mundo. Y eso no tiene nada que ser, ¿no? La autarquía es una determinada región de la tierra en la cual los que viven allí viven con la tierra y tienen lo necesario para vivir, porque la tierra les proporciona para vivir. En el mundo andino no solamente se sabe que la tierra proporciona lo necesario para vivir. Acá nosotros entendemos que la tierra da lo necesario. Primero nos engendra, somos hijos de la tierra, y en segundo lugar, la tierra proporciona a sus hijos todo lo que se requiere para vivir. Y efectivamente, si nosotros vemos, uno cuando vive en un pueblo, en ese pueblo obtiene todo lo necesario para vivir. No solamente comida, lo que bebe, el aire, la ternura, el calor. Eso que los griegos llaman una autarquía, también la aplican y lo llaman una casa o oikos. Eso también los romanos lo llamaban una polis. En el mundo andino eso se conoce como un ayo. En México como un calpulli, ¿no? Y en general en todo el mundo ha habido de estos espacios que dan lo suficiente para vivir. En el mundo hay miles de estas autarquías, pueblos o espacios autosuficientes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el darse cuenta que el mundo está lleno de pueblos y que cada pueblo no abarca todo el mundo, hace que nos demos cuenta que en el mundo viven muchos pueblos diferentes. Y cuando yo entiendo que en el mundo viven muchos pueblos diferentes, me doy cuenta que yo no soy el único, que cada pueblo es diferente. En consecuencia, cada pueblo tiene sus costumbres. Y no se trata, y eso nos hace ver que tenemos que a cada uno respetarlo tal como es. No hay que tolerarlo, porque uno tolera lo que no le parece.
hay que simplemente darse cuenta que cada uno es diferente. Y cada uno, como la tierra le proporciona lo necesario para vivir, cada uno va a decir que su tierra es la mejor. Y lo que produce su tierra y que lo que comemos en cada sitio es lo mejor. Yo soy moche, yo digo que lo mejor que hay es un cangrejo reventado o una raya sudada. Pero si me voy de repente a Francia, un francés me va a decir que lo mejor que hay es pan, queso, unos champiñones y vino. Y yo no tengo por qué pensar o obligar al francés a que coma acá unos cangrejos reventados o una raya sudada o un ceviche. Cada uno tiene su plato. Entonces es importante porque eso es el término de respeto y eso para ahora es fundamental. Significa en primer lugar respetarnos cada uno con nuestras diferencias, cada uno con su proceso propio para caminar. Así es. Y fíjate, no solamente eso, acá tienes el agua. Ese poquita de agua te da suficiente para producir. La tierra, la calidad de tierra. Hemos entrado acá y hemos encontrado en el camino, en los 20 kilómetros que hay de acá hasta el mar, todo tipo, un montón. Hemos encontrado árboles, por ejemplo, de palta, plátanos de varios tipos, plátano grande, eso que llaman acá maduro. Hemos encontrado ají panca, ají páprica, maíz, frijoles, ¿no? Y es un sinnúmero. Con eso uno tiene para hacer las delicias. Pero no solamente es la tierra y no solamente es la comida, ¿no? Con el maíz acá se hace chicha. Además, tenemos un sol que nos da calor. Pero no solamente nos da calor. Acá uno mira al cielo y se orienta. No hay una sola construcción de estas que hay acá que no esté alineada con las constelaciones de los astros. Entonces, estas construcciones son, digamos, el equivalente de grandes centros de estudio y de investigación, porque el conocer el cielo nos hace conocer el clima que tenemos, y cuando yo conozco el clima, entonces me puedo actuar bien, puedo adaptarme, ¿no? Acuérdense, el clima es la manera concreta como vemos a la tierra. Yo me puedo subir a un cerro y veo tierra, veo un poco más allá y veo el horizonte, ¿no? Entonces eso me da una primera visión, pero esa es la única manera de ver la tierra. La tierra, como la presentan en fotos, redondita, no se ve desde la tierra. Los habitantes de la tierra no ven eso. Eso hay que salirse de la tierra y desde ahí tomarle una foto. Nosotros no la vemos así. Nosotros sentimos a la tierra, o sea, la tierra la sentimos por el clima que tenemos. Más calor, menos calor, más agua, menos agua, más seco, más húmedo, ¿no? Más frío. Y entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? La tierra, ¿no? Lo que hace es ir cambiando constantemente de clima. ¿Y para qué hace eso? Porque la madre, nuestra tierra es la madre, es nuestra madre. Y ella va cambiando el clima porque nos está enseñando a vivir. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Nunca quiere que esté uno quieto. Siempre quiere que esté cambiando. Porque la vida es equivalente a lo que es el cambio. El cambio es lo que es animado.
animado es quizás una de las mejores definiciones que hay en la vida. Entonces, la Tierra nos va cambiando y nosotros nos tenemos que acoplar o adaptar. Yo me acoplo cuando cambio en mi interior. Si hace frío y yo me acostumbro al frío, como en los países nórdicos hay esas personas que se frotan con hielo y se lanzan a un lago con el agua fría porque están haciendo que el frío el cuerpo se acostumbre al frío. Cuando hace calor, igual, ¿no? Uno se acostumbra. Cuando sube a la altura, uno camina a la altura y el mismo cuerpo comienza a poner más glóbulos rojos. Entonces, eso es importante porque hay que entender la capacidad que tienen todas las plantas y los animales de acoplarse. Cuando hace mucho frío, a los elefantes les salía pelos. Eso le llamamos mamut. O sea, uno puede cambiar todo. No hay imposibilidades en cambiar en extremo, ¿no? Eso es cuando uno cambia hacia adentro. Cuando uno cambia hacia afuera, lo que hace es adapta las cosas de tal manera que las cosas que hay en la tierra le sirvan. Por ejemplo, hace mucho frío, uno se pone una manta y se abriga, ¿no? Hace mucho calor, uno se desnuda, ¿no? Ese cambio, que parece una cosa muy simple, es la que da lugar a las tecnologías, ¿no? Si yo hay mucha agua y necesito cruzar un río, hago un puente. Los puentes que se han inventado acá, en el mundo andino, esos mismos diseños de puentes son los que en la actualidad utilizan en Estados Unidos, en China y en todo el mundo para diseñar puentes, ¿no? O sea, los caminos que se han hecho acá es lo mismo, ¿no? Acá, las edificaciones que hay, pasan los terremotos. Por ejemplo, en Chanchan hay paredes inmensas y no se caen. Hay japoneses que han venido a ver cómo es y en la actualidad están aplicando porque los muros no se caen y esta es zona sísmica y uno ve y qué cosa descubre, que el muro en primer lugar nunca es recto, siempre está inclinado porque está en dirección al centro de la Tierra con la fuerza de gravedad. Entonces, para estar alineada al centro de la Tierra tiene que tener una cierta inclinación. Las puertas que hay acá, tú ves que todas las puertas no son rectangulares, sino que tienen la parte inferior más grande que la de arriba. Eso es antisísmico. Además, los cimientos están hechos con varias capas de piedra de diferente tamaño, de manera que sirven de amortiguación. Entonces, esa es técnica que se tienen que aplicar ahora y que las están aplicando. No es una cosa de... Ahora en Caral, por ejemplo, vamos a ir a visitar una plaza que queda en uno de los pueblos cerca de Caral, donde lo que hay es en la plaza ha sido hecha y se controla el magnetismo. Uno está en el medio de la plaza y si uno va con un péndulo, el péndulo no se mueve. Si va hacia la parte sur, el péndulo comienza a girar en el sentido de las agujas del reloj, como lo es en toda la Tierra. Y si va a la parte norte, gira como si fuera las agujas de reloj. Eso ha sido hecho hace posiblemente 6.000 o 7.000 años. O sea, eso ya se conocía. Acá recién han comenzado a emplear péndulos, en Occidente, mejor dicho, hace 2 siglos, no hace más. Entonces, son técnicas y ciencias y conocimientos que tienen validez, no solamente para que el hombre y las plantas y los animales vivan bien, sino para que uno viva con más comodidad, porque de lo que se trata
no es de conocer algo, de ser un científico. De lo que se trata es que tenemos que vivir lo mejor posible. Eso que se llama... Lo que pasa es que la gente que invadió tenía que justificar su invasión. Y para eso cambiaron todas las ciencias que tradicionalmente habían tenido los pueblos. Entonces ellos han inventado una historia. La historia siempre, acá la hemos contado y siempre ha sido una cosa de corrido. Acá tenemos conocimiento de hace 5 millones de años desde que aparece el hombre, ¿no? Y entonces, han hecho, y para ellos, ¿no?, en su afán de ser los más inteligentes, han dicho que existe una historia y una prehistoria. Y esa historia es cuando el hombre recién comienza a escribir o recién comienza a pensar racionalmente. Eso era una justificación para decir, los que no piensan así están mal y por eso los vamos a cambiar. Bueno, eso mismo sucede con la economía. La economía que han inventado hoy ellos es una economía de la época de Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith y David Ricardo son dos comerciantes que participaban en el usufructo de lo que habían invadido las tropas británicas, la India. Entonces esa es una ciencia de la ambición, de la codicia. Por eso es que, por ejemplo, el libro más importante de David Ricardo es El interés. Esa economía sirve simplemente para difundir la ambición, para difundir la codicia y para crear miseria. Xenofonte y la economía que tenemos nosotros no es eso. La nuestra es una economía de la solidaridad, del apoyo mutuo, y eso es lo que hay que volver a tener ahora. Somos pueblos y culturas invadidas. En México no existe el mestizaje. Una de las estrategias más exitosas y rentables de la ideología criolla y el neocolonialismo ha sido hacer creer a los anahuacas que pueden dejar de ser indígenas y pasar en el sistema encubierto de castas a ser mestizo y sufrir menos la exclusión, el racismo y el clasismo en la medida que pierdan la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. El mestizaje es producto de una mezcla entre dos o más elementos para crear un tercero diferente a los que lo crearon. Esta mezcla tiene principios que se deben de cumplir estrictamente, especialmente porque el mestizaje es un proceso dialéctico en el que un par de opuestos complementarios se mezclan en igualdad de condiciones, elemento que es indispensable para que exista una fusión. En lo que hoy es México, desde la llegada de los castellanos, este principio no se cumple, porque desde el inicio del siglo XVI se produjo una invasión violenta e injustificada que tenía la intención de esclavizar a los invadidos y depredar sus recursos naturales, además de destruir completamente la civilización invadida desde sus mismos cimientos. En pocas palabras, aquí todo se inició y continúa hasta la fecha en un genocidio y un epistemicidio. En esta historia solo hay invasores vencedores e invadidos resistentes. La desproporción de los derechos y oportunidades para los invadidos ha sido y sigue siendo mínima,
El virreinato de la Nueva España no se creó para favorecer el desarrollo y plenitud de los pueblos invadidos. Por el contrario, los dogmas en que se basa la acción colonizadora, primero de españoles en los 3 siglos de colonia, después de europeos en el siglo XIX y ahora de los hegemones supranacionales que siguen explotando a los descubiertos invadidos y depredando irracionalmente sus recursos naturales. Lo que han hecho los pueblos y culturas de la civilización de la náhuatl es desarrollar una resiliencia muy inteligente y creativa, de largo aliento, aprovechando todas las posibilidades de mantenerse, que las fallas estructurales del virreinato de los cachupines y la corrupta república de los criollos que les han permitido sobrevivir a su muerte histórica. El meta objetivo de la resiliencia es que no desaparezca la civilización de la náhuatl, ni sus valores, principios, actitudes y conocimientos que le dan estructura, rostro y corazón, y que han seguido vivos en el subconsciente de los pueblos invadidos y que espera pacientemente el momento de su restitución. Durante los primeros 3 siglos de la colonia, el espíritu de la náhuatl se remontó a las montañas, se refugió en los desiertos, se camuflajeó en el paisaje colonial para no ser advertido por el invasor, más preocupado por enriquecerse rápidamente y volver a España que en destruir la civilización invadida. Cuando los criollos traicionan a los gachupines e inician su guerra en 1810 para despojarlos del poder, terminarán en 1821 haciendo las paces y creando una república en 1824. Como el poder lo seguían teniendo los gachupines, estos fueron expulsados por los criollos en 1828. La república ha sido solo para los criollos y nadie más, y por supuesto excluyendo a los invadidos. El problema es que los criollos se dividieron en 2 bandos, los conservadores pro-Europa y los liberales pro-Estados Unidos, y se la pasaron peleando por el poder durante el siglo XIX, entre invasiones con las que perdieron más de la mitad del territorio que habían heredado del virreinato de la corona española. En ese siglo de luchas fratricidas, los bandos criollos ponían las banderas y las arengas y los anahuacas los muertos. Fue un siglo para los anahuacas de sobrevivir entre aguas turbulentas, abrazando con las armas la esperanza de la liberación y siempre terminando traicionados. Por las guerras, los criollos no se pudieron dedicar a destruir la civilización ancestral. En el siglo XX, por la doctrina Monroe, Estados Unidos financia un estallido social para sacar a los capitales europeos de la neocolonia de los criollos, que entusiastamente se había enfocado en europeizarse en el último tercio del siglo XIX. Al final de la lucha, Estados Unidos guiará la neocolonia de los criollos a la modernidad y el progreso. La creación de la CEP en 1921 tendrá como objetivo la formación de trabajadores y empleados, así como la destrucción total de las culturas anahuacas que habían sobrevivido asombrosamente 4 siglos de invasión y colonización. En efecto, si a principios del siglo XIX más del 80% de la población eran anahuacas, monolingües y analfabetos, a principios del siglo XX el 75% de la población hablaba una lengua anahuaca, además del español. La CEP inició su misión de acabar con la pluralidad lingüística y cultural del país y tratar de borrar de la memoria la pertenencia a la civilización de la náhuatl. El proyecto de la ideología criolla era crear un país que reemplazara a la civilización de la náhuatl, en donde solo existiera una sola clase de ciudadanos, los mexicanos, con una sola lengua, el español, una sola identidad nacional, la mexicana, una sola historia prehispánica, representada por los aztecas, y una sola historia nacional de bronce que comenzará con la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán, para que desapareciera la civilización madre. Se ha tratado de borrar de la mente del pueblo invadido la conciencia de que han sido anahuacas por milenios, que forman parte viva de una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo del planeta. Pretende que los remotos tiempos del pasado
inician con la mítica y tergiversada peregrinación de los mexicas y la fundación de su capital, Tenochtitlan, que los aztecas representan toda la historia que llaman sin ningún pudor prehispánica, donde surge México. El intento de borrar la memoria histórica y la identidad cultural ancestral ha sido un verdadero crimen de lesa humanidad. No puede aceptarse este hecho y menos que quede en la impunidad. Más allá del inolvidable genocidio y el inaceptable epistemicidio, el dejar inconscientes y amnésicos a los pueblos ancestrales y a todos sus descendientes es un crimen que debe ser castigado. La restitución de la memoria histórica y la identidad cultural anahuaca del pueblo resulta imprescindible para volver a tener conciencia y dignidad. El objetivo de esta felonía es mantener a un pueblo amnésico, totalmente dócil y cooperante con el abuso y la exclusión del sistema neocolonial, en donde los extranjeros avecindados no sean percibidos como abusadores y traidores a un país que fundaron, excluyendo a la mayoría de los ciudadanos. Para camuflarse, convirtieron al anáhuac en México y a los anahuacas en mexicanos. Crearon un país diseñado a los intereses de los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en el virreinato. Sin embargo, los criollos siempre han guardado celosamente el íntimo secreto de su verdadera nacionalidad. Son mexicanos cuando les conviene, pero en cuanto se sienten amenazados por sus fechorías, inmediatamente sacan a relucir su doble nacionalidad. Permanentemente retiran de la economía nacional sus ganancias para depositarlas en sus madres patrias. Mantienen círculos cerrados y exclusivos de amistades, alianzas y casamientos. Tienen zonas, colonias y fraccionamientos exclusivos, escuelas, clubes sociales y deportivos, templos, centros comerciales. Logran crear, amparados en el poder económico y político, pequeños estados dentro del país. La estrategia de los criollos para explotar a los invadidos colonizados es desposeer al pueblo de su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para que no sepan de dónde vienen y quiénes en verdad son. Los hacen ser de patrioteros de una patria que en vez de ser como un padre responsable y protector, los ha tratado como un perverso padrastro que no los quiere, los desprecia y que siempre los explota. Esta amnesia inducida por el Estado, sus tres poderes y sus tres niveles de gobierno, coordinados con el poder económico, educativo, religioso y mediático, dan como resultado un pueblo ajeno a sí mismo, frágil, vulnerable, indefenso y cooperante con los invasores. Esta situación hace del pueblo un colonizador colonizado, un explotado explotador, despreciar de lo propio y al mismo tiempo exaltar de lo ajeno. Un pueblo sin memoria, un pueblo amnésico, un pueblo ignorante de sí mismo, inseguro, violento, impotente, siempre derrotado y a los pies de sus explotadores. La perversa genialidad de esta estrategia consiste en que los anahuacas desmemoriados no se dan cuenta de que viven en un sistema neocolonial y que están condenados a la exclusión, al abuso y al desprecio. La ideología criolla, a través de los medios de comunicación, los invita a tratar de igualarse con ellos. Los anahuacas colonizados se piensan y se sienten colonizadores y desprecian de manera esquizofrénica a su propia raíz cultural, a su fenotipo, a sus tradiciones y costumbres ancestrales, a su madre cultura. No se dan cuenta de que el país que los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en el virreinato crearon en 1824 nunca ha sido de ellos. Que en estos 2 siglos, a los dueños del poder económico, político, educativo, religioso y cultural, nunca en verdad les ha interesado el bienestar del pueblo y el desarrollo del país. Solo el interés personal, familiar, de grupo político o económico ha guiado sus traiciones a su patria y al pueblo de su país. Nunca han tomado el país y el pueblo como su responsabilidad. México para sus creadores siempre ha sido un negocio muy lucrativo, un país con una reducida casta divina de gente muy rica en medio de un inmenso mar de pobres y miserables. Nunca ha existido empatía, solidaridad y compromiso. Todo ha sido apariencia, corrupción y desprecio. Se hacen grandes negocios con la destrucción del sistema alimentario, permitiendo con toda impunidad
a las transnacionales de la alimentación desnutrir y enfermar al pueblo. Se lucra indebidamente con la salud del pueblo entregando indefenso al pueblo a las farmacéuticas transnacionales. Se mantiene una educación de mala calidad solo para medio capacitar a los anahuacas amnésicos para convertirlos en mano de obra barata y estúpida, alimentando a un sindicalismo magisterial corrupto y apátrida. Se corrompe totalmente el sistema de la democracia representativa para impedir la expresión de la verdadera voluntad del pueblo. El gobierno de la neocolonia está diseñado para que desde sus cimientos hasta las cúpulas más altas del poder, la corrupción sea el motivo de ejercer el poder y la administración. La corrupción no solo se tolera, sino se alienta, se festeja y se reconoce con altos méritos. Se mantiene desde 1824 una política económica rentista, cómoda y corrupta. La filosofía de la economía neocolonial es que vengan los capitales extranjeros a invertir. Nosotros somos socios dóciles que ponemos la obra casi esclava y los recursos naturales a su discreción. Para los industriales y comerciantes de ideología criolla existe cero inversiones en investigación, en grandes infraestructuras a largo plazo. Solo compran patentes caducas y baratas. Se han dedicado a servir a los intereses de las empresas transnacionales, coartando los derechos de los trabajadores, cerrando las puertas y oportunidades a inversores y emprendedores. Nunca han sido empresarios, emprendedores y comprometidos con el futuro del país, sino como rentistas y sobre todo vividores de la corrupción con el erario público. Los supermillonarios son hijos de la corrupción, primero de Porfirio Díaz y ahora de Carlos Salinas. El proteccionismo corrupto de los amigos del poder y el servilismo hacia las empresas transnacionales es la norma en la economía de la patria criolla. Mientras los anahuacas, los hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, no se descolonicen, mientras los anahuacas se sigan creyendo mexicanos y piensen que México es su país, que su abuelito es español y que solo es cuestión de echarle ganas para salir de pobres y triunfar en la vida, las condiciones de vida serán cada día peores. La explotación de las personas y la depredación de la madre querida cada día empeora, debido fundamentalmente a que el pueblo va perdiendo día a día la conciencia de ser. Cada día se deshumaniza. Al modernizarse pierde su raíz y se neutraliza en la nada. Es por eso que la nada se está acabando todo. No somos mestizos, somos pueblos y culturas invadidas en estado de ocupación por abusadores despiadados e inhumanos. No somos mestizos, esa es una patraña y un engaño. Somos hijos de la civilización de la náhuatl que sigue viva, presente y vigente, igual que las civilizaciones de China e India. No somos mexicanos porque no somos mexicas, en cambio somos anahuacas porque somos producto de una civilización milenaria y vivimos en el Anáhuac, donde han vivido a lo largo de 10 milenios nuestros ancestros. No somos mestizos sino anahuacas, sufriendo un proceso inducido de la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. El futuro de la matria está en la recuperación de la memoria, salir de la amnesia y retomar nuestra milenaria conciencia de ser hijos del Anáhuac para vivir en libertad y dignidad. La justicia, la sabiduría y el tiempo están de nuestra parte. Se requiere un intento inflexible, sistemático y total para recuperar la conciencia y con ella nuestro valioso legado. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Otoño del 2022. Yahuiche, Oax, Guillermo Marín Ruiz. Nosotros los provincianos somos más chamba y más empresarios que cualquier neocriollo y acriollado que siempre ha vivido de la teta del Estado. Hoy día están haciendo una marcha, una pseudomarcha de paz, cuando en realidad llevan cartelitos llamándonos comunistas, terroristas, y las fuerzas del orden metiéndole bala al pueblo. ¿Qué tipo de paz es eso? Ni siquiera saben que llevan una bandera roja y blanca creada por extranjeros, el escudo creado por criollos chilenos. Yo levanto
la verdadera bandera, ese estandarte milenario que viene del Anti, que viene del Tiahuanaco, que viene del Tahuantinsuyo, con una ideología y una filosofía milenaria. Nos llaman rojos, claro que somos rojos, pero no somos comunistas. Quiero que entiendan eso, porque nosotros tenemos una ideología y una filosofía milenaria de miles de años. Repito una vez más, somos rojos, pero no comunistas. El comunismo es una ideología foránea, ajena al pueblo peruano. Somos milenarios, tenemos identidad. Ustedes, neocriollos y acriollados incompetentes, no tienen identidad.